Hola, bienvenidos a esta segunda lección del curso. Y bien, aquí, como había comentado anteriormente, después de haceros un primer esbozo de lo que es este programa, les voy a empezar a proceder a explicar un poco por encima, ¿no? Porque hay, como digo, como he dicho antes, hay múltiples opciones. Es un programa muy amplio, pero sí que os puedo hacer una pequeña introducción o una introducción bastante amena a lo que es la interfaz de este programa, ¿de acuerdo? Así que nada, para empezar esto, como esto que veis aquí es la interfaz del programa. Como veis está en inglés. Aunque antes os he dicho que este programa está en diferentes idiomas, sí que obviamente al principio empezaréis por poner vuestro idioma, pero es importante, como ya sabéis, en todos estos programas empezar con el inglés, porque es donde encontraréis más información, más tutoriales y donde todas las fuentes de información en internet están en inglés, ¿no? Las más importantes sobre todo. Entonces, yo os sugiero que, aunque esté el programa en diferentes idiomas, os hagáis con el inglés y empezáis ya de cero con el inglés, así ya sabréis todo cómo funciona, ¿de acuerdo? Bien, para cambiar el idioma, simplemente os tenéis que ir a File, perdón, a Edit, y aquí en Edit tenéis la pestaña de preferencias, que es un cuadro donde tenéis, bueno, ya os explico que tenéis, como veis, un montón de opciones para modificar, ¿no? Y aquí mismo en Interface tenéis el idioma. En este caso yo tengo instalado el español y el inglés. Si quisiera poner el español, pues pondría el español y me saldría una ventanita que pondría que hay que quitar el programa para que se actualice lo que hemos hecho. Entonces quitaríamos el programa, lo volveríamos a abrir y nos saldría ya en castellano, ¿de acuerdo? A mí no me sale porque antes le he dado a esto, ¿vale? Pero insisto, cuando le deis al idioma os saldrá una ventanita que os dirá que tenéis que iros del programa para actualizar este hecho. Entonces le dais y volvéis a abrir el programa y os saldrá el idioma, ¿vale? Lo dejo en inglés. Una vez ya he sabido este tema, pues vamos a empezar ya en sí a ver la interfaz del programa, ¿vale? Cinema, como la mayoría, o, bueno, por no decir todos los programas de 3D, pues tiene como siempre una interfaz, ¿no? Y un visualizador, que es este de aquí, donde vamos a ver todos los elementos que hagamos, ¿vale? Entonces tenemos esta interfaz de aquí, que como también sabéis, en otros programas pues se pueden ver diferentes vistas, ¿no? Porque en un programa de 3D se pueden usar diferentes vistas, la vista de perspectiva, la vista superior, vista lateral, inferior, en fin, para modelar hay que hacerlo desde diferentes vistas. Entonces, para hacer esto solamente tocáis este botón de aquí y ya os saldría, como veis, las diferentes ventanas, ¿vale? Y luego dentro de cada ventana se puede trabajar. Por ejemplo, la vista top, que es la vista superior, le damos aquí y veríamos la vista superior, ¿vale? Para volver a la otra, vamos aquí y vamos aquí, ¿de acuerdo? Luego aquí tenéis, eso sería como para que me entendáis, como las capas de Photoshop, aunque no son capas, solamente es un panel donde si tú pones un elemento, pues por ejemplo, vamos a poner un cubo, ¿veis? Se pone el cubo aquí, es un visualizador de los elementos que tenemos en nuestro trabajo, ¿vale? Luego en la pestaña inferior de abajo, cada cosa que tengamos, ¿vale? Tiene pues unas propiedades, ¿vale? Pues esta pestaña de aquí es donde nos indican las funciones de cada elemento de forma personalizada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el visualizador, la, el panel de capas, por así decirlo, ¿eh? Aunque insisto, no son capas en sí, ¿eh? Pero por ejemplo ahora ponemos una luz, ¿vale? Y veis que tenemos la luz y el cubo aquí, pero que si yo pongo la luz abajo, obviamente esto no cambia absolutamente nada, ¿vale? Solamente como volcar todos los elementos en algún sitio para que los podamos tener a mano y poder verlos, pues se nos volcan aquí. Y luego, insisto, dentro de cada elemento, en este panel de aquí, pues se nos despliegan las opciones de ese elemento en concreto. Luces, como veis, y luego en cubo, pues obviamente cambian, ¿vale? Luego aquí tenemos otras opciones muy importantes, ¿vale? Como son el tirar para atrás y el tirar para adelante, ¿vale? Algo que hayamos hecho mal, pues podemos tirar para atrás, como, bueno, esto es el control Z de toda la vida, digamos, ¿vale? Y el control I, que es para tirar para adelante.
Aquí tenemos el tema del GIF, ¿vale? El GIF es el tema este, ¿vale? El visualizador para hacer los objetos más grandes, más pequeños. Esto es la selección, ¿vale? Esto de aquí es pues para mover el elemento que tengamos. El del medio es la escala, ¿veis? Como veis, tenemos diferentes modificadores, ¿vale? Dependiendo de dónde tiremos, pues conseguimos una cosa u otra, ¿veis? Desde estos puntos naranjas conseguimos escalar de forma independiente en cada eje. El eje Y, aquí como veis están los ejes, ¿eh? El eje X y el eje Z, ¿vale? Y pues lo que sería girar el modelo en cualquier dirección, ¿vale? Veis que si no muevo desde cualquier de estos puntos, el cuadrado este gira pues desde donde yo quiera, ¿no? En cambio, si lo hago desde aquí, pues solamente gira a partir del eje. Luego hay otra opción interesante que os quiero explicar. Voy a volver un poco aquí, por ejemplo. A ver. Vale, si yo giro manteniendo apretado el botón mayúscula, el que está abajo del Shift, digamos, no el mayúscula, sino que está debajo entre el mayúscula y el control, ¿vale? Si yo lo mantengo apretado, ¿veis? Solo gira 10, 10 grados, ¿vale? ¿Veis? Tengo mucho más control. Por ejemplo, me voy a la vista top, control, con el botón este que os he dicho apretado, el botón control, perdón, el botón de mayúscula que está debajo del de mayúscula, el shift, ¿vale? Como veis puedo girar de forma más precisa, ¿vale? Si lo hiciera así en el botón, pues como veis, bueno, más precisa en verdad sería así, de lo otro sería pues de 10 en 10, ¿vale? Bueno, estos elementos son para esto. Esto de aquí son los últimos botones que hemos tocado, simplemente los tengamos aquí a mano. Cada panel se puede desacoplar también, es decir, yo puedo coger aquí y tener esto desacoplado, así voy eligiendo las opciones que he hecho, ¿vale? De forma más a mano, por así decirlo. Bien, estos son los ejes, tenemos los ejes activados. Esto es importante tenerlo activado. No os voy a explicar mucho cada cosa porque en este caso, por ejemplo, esto de aquí no le vais a hacer ningún caso. Esto de aquí es ya para sacar nuestra imagen, ¿vale? Por ejemplo, le daríamos aquí, ¿veis? Y veríamos ya, pues, nuestro primer render. En este caso tenemos la luz y el cubo. Le hemos hecho así de forma deprisa, ¿no? Para que veáis un poco cómo es, pero nos saldría esto. Esto es lo mismo, este botón de aquí es el mismo, pero como veis se nos despliegan más opciones que ya veríamos a posterior. Y esto es para editar este factor, ¿no? Eh, la configuración del render. Tenemos donde guardarlo y bueno, muchas opciones que veríamos como el formato y que veríamos más adelante. Vale, entonces hemos explicado este panel, este de aquí, este de aquí, este de aquí, un poco por encima y aquí ya tenemos un poco más ya de elementos importantes, ¿vale? Porque dentro de cada elemento hay desplegables. Vamos a quitar, por ejemplo, esto y la luz también. Vale. Este primero de aquí son las primitivas. Las primitivas son todos aquellos elementos de 3D que ya están hechos, se llaman primitivas porque muchas veces partimos de una primitiva para modelar algo a posterior. Las primitivas, pues como bien indica el nombre, son las formas más simples, ¿no? Las primeras formas de todo. Un cubo, un cono, un cilindro, una esfera, un polígono, un plano, un disco. Como veis hay diferentes primitivas y pues muchas veces empezaremos modelando a partir de estas primitivas precisamente, a partir de un cubo, a partir de un cilindro, a partir de una esfera, ¿vale? Esto de aquí son las splines, que tienen multitud de funciones. Con esto se puede modelar, se pueden... Esto más adelante lo veremos, pero se puede, por ejemplo, hacer una spline, que, para que me entengáis, es algo parecido a lo que sería un vector en Illustrator, ¿vale? El pen este lo que permite es hacer
pues como lo que sería un vector, aunque no es un vector, ¿vale? Y luego a partir de aquí, de la forma que nosotros hagamos, poder modelar esto, ¿no? Ya lo veremos más adelante para qué sirve esto, pero no está de más que os explique un poco lo que es, ¿vale? Como veis hay diferentes tipos de... Hay el pen, que es para hacer este tipo de cosas, y luego hay unos que ya están hechos, ¿veis? Incluso tenemos uno de texto también aquí, ¿vale? Bueno, esto de aquí son... Esto de aquí sí que es más importante, también son los modificadores. Y veremos para qué funciona cada cosa. Esto lo que permitimos con estos elementos es hacer modificaciones a diferentes cosas que tengamos, ¿vale? Lo veremos más adelante también. Esto es lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos cosas muy importantes como simetrías, booleanas, por ejemplo, que las booleanas pues vendría a ser un elemento que permite que dos objetos, ¿vale? Se junten y crean formas entre ellos. Por ejemplo, aquí queremos poner una esfera, ¿no? A ver, imaginaos que tenemos esta esfera, ¿no? Y queremos moverla aquí y queremos que esta esfera genere el vacío que tiene dentro, o sea, la parte de la esfera que queda dentro del cubo, que genere un vacío, ¿no? Pues lo haríamos con una booleana. Con las instancias haríamos también como clonaciones. Las metabals son para hacer una especie también de unión entre dos objetos, pero que quede como de forma líquida. Esto también es un clonador. En estos dos botones de aquí tenemos muchas opciones, ¿vale? Que esto sería, pues, explicaros ya de más. Entonces lo que estoy haciendo ahora es una pequeña introducción a la interfaz, ¿vale? Estos son los deformadores, que también pues como bien dice la palabra, permite deformar objetos en distintos parámetros, ¿no? Y aparte de deformar objetos, también aplicar efectos, ¿no? Como explosiones y reducción de polígonos también. Bueno, en fin, un montón de cosas que veremos también más adelante. Aquí tenemos la opción donde podemos poner un suelo a nuestra escena, un cielo, unos fondos. Estas son las cámaras, ¿vale? Aquí veis como podéis comprobar hay distintas cámaras, también es un tema muy amplio, ¿vale? Que nosotros empezaremos con una cámara sencilla, pero bueno, más adelante pues podríamos explicar para qué es cada cámara, aunque nos quedaremos en la superficie, porque como digo, aquí hay cámaras muy concretas. Y el último botón de aquí es el tema de las luces, ¿vale? Tenemos las luces OVNI que se llaman, que son las más sencillas. Tenemos luces que simulan lo que sería el sol. Tenemos luces de área que son para imágenes avanzadas. Tenemos luces que son como focos. Luces donde podemos poner un objeto nulo se conoce como objeto nulo y hacer que esa luz enfoque al objeto nulo, creando animaciones de luces, ¿vale? Luego, bueno, encima de todos estos parámetros, ¿no? De todos estos elementos, tenemos pues más cosas, bueno, muy parecidas, ¿no? Es, por ejemplo, esta pestaña de aquí viene a ser muy parecido a lo que podemos encontrar aquí, ¿no? Tenemos el módulo de Sculpt, tenemos Motion Tracker, que es para hacer traqueo de cámaras, los MoGraph, ¿no? Que es lo que habíamos dicho de los módulos, el Mocha, que sería un poco esto, el tema de rigging de personajes, ¿vale? Esto son cosas ya también muy específicas que no veremos aquí, pero eso es para hacer, pues eso, animación de personajes, poner músculos al personaje. Luego aquí tenemos la parte de plugins. Yo, por ejemplo, tengo unos plugins instalados como el V-Ray y el Substance Painter, que como he dicho, esto es lo que aquí donde veréis la integración que hay con el Cinema y diferentes y otros programas, ¿no? Cuando os instaléis un plugin, por ejemplo, para pasar algo de Cinema a Photoshop, por ejemplo, pues el plugin se os instalará en esta parte, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ventanas, pues cosas por ejemplo, para poner el timeline, ¿vale? Tenemos una ventana cuando hagamos animación, pues también tenemos una ventana de animación concreta, ¿vale? Esto viene a ser lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las splines. Aquí, como digo, hay muchos botones que son estos de aquí, ¿de acuerdo? El select, que es esto de aquí, los diferentes tools, ¿vale? Bien, en la parte izquierda
tenemos ya una cosa bastante importante también, que es el tema este de aquí. Podemos seleccionar los objetos y podemos seleccionar partes de la textura, que también explicaremos para qué sirve cada cosa. Vale, sobre todo este icono de aquí es importante, este de aquí también. Este es el icono que permite hacer un objeto editable, ¿vale? ¿Qué quiere decir con eso? Cada objeto 3D que hagamos tiene una especie de malla, ¿vale? Esto lo explicaremos también ahora en la siguiente lección, ¿vale? Pero este botón de aquí es muy importante porque es el que permite eh, editar en sí el objeto 3D. Como digo, cada objeto tiene una malla. Nosotros si vamos aquí a Display, vale, también os explico esto ya que estoy. Tema de las cámaras, ¿vale? Lo mismo que hemos visto antes de las cámaras, pero está también aquí aplicado, ¿vale? Con cámaras concretas, como por ejemplo la vista isométrica, ¿veis? Vamos a la perspectiva. Y en display, cogiendo el tema que estaba hablando antes, tenemos ground shading, ¿vale? Que si le damos aquí, nosotros ahora vemos la malla del objeto, es decir, los polígonos, los vértices y las aristas que tiene cada objeto, ¿vale? Pues bien, con estos botones de aquí concretamente, podemos seleccionar estos elementos, ¿vale? Los vértices, las aristas y los polígonos, ¿vale? Si yo tengo la esfera seleccionada y hago el objeto editable, aquí veréis que puedo, ahora que tengo los vértices seleccionados, le daría al botón este de aquí y podría seleccionar los vértices, las aristas y los polígonos. Y en función de eso es como luego se empieza a modelar una cosa, ¿vale? Bueno, esto es el GIF que decía, ¿vale? El controlador. Y estos son diferentes opciones del grip, ¿vale? Para temas más avanzados, pues para hacer, por ejemplo, que si yo quiero que este vértice de aquí se mueva a esta parte de la malla, pues bueno, aquí a través de esto le daría unas opciones, ¿vale? Y haría que el puntito este se fuera justamente a esta parte, ¿vale? O a cada cuadradito de esta malla, en lugar de ser libre como es ahora. Pero estos son temas más avanzados. Bien, aquí abajo tenemos un panel, que es el panel del material, ¿vale? Cuando yo hago un material, por ejemplo, le quiero poner un material a esta bola, pues haría create, new material, ¿vale? Y de forma muy amena, ¿vale? Pues solamente cogería este material y lo pondría aquí, ¿vale? Así ya tenemos que la bola ahora es blanca. Bueno, pues esto de aquí es el visor de materiales. Luego, obviamente, dentro de cada material, como veis, si le damos a esta pestaña de aquí, a este panel, se nos abre pues el panel de propiedades del material en sí. Como he dicho siempre, ¿vale? Este panel de aquí es donde salen las opciones concretas del objeto en el que estamos trabajando. Bueno, esto es un panel de posición, ¿vale? Esto viene a ser lo mismo que si yo hago así y muevo este panel de aquí, ¿veis? Cómo se mueve la posición en el eje X, pues es lo mismo, ¿vale? El tamaño, vale. Esto de aquí es la línea de tiempo. Ahora nosotros no vamos a hacer animación, así que no os quiero explicar mucha cosa para no liaros más, pero bueno, eso es la línea de tiempo, ¿vale? Si yo ahora le diera play, como veis, avanza la línea de tiempo, pero como no hay nada obviamente animado, pues no se mueve, ¿no? Si quisiéramos más tiempo, ¿no? Pues aquí en lugar de poner 90 pondríamos, por ejemplo, que tenga 300 frames este trabajo que estamos haciendo. Le damos intro, ¿vale? Y ahora como veis, esta línea de aquí la podemos mover y haciéndolo así pues ya nos salen los 300 frames, ¿vale? Ahora aquí hay 300 frames, como veis. Es eso. Estas son unas opciones también relacionadas con la creación de fotogramas clave. Y bien, importante por ejemplo comentaros que aquí en Layout, ¿vale? Yo trabajo así, ¿vale? O sea, así como os explicaré ahora. Yo lo que os he explicado ahora es la interfaz en el modelo estándar, que es como empiezas, ¿vale? Luego ya cuando poco a poco sepáis más del programa, Cinema facilita unos layouts, unos espacios de trabajo específicos para el propósito que estás haciendo. Por ejemplo, modelar, texturizar, crear EVs, pintar el modelo, etcétera, etcétera, animación y otras cosas. ¿Vale? Esto está aquí en el layout. ¿Vale? Por ejemplo, si yo pongo sculpting, ¿vale? Que nos abre el módulo de esculpido, que por cierto es un módulo que Cinema, bueno, ya tiene unos años, pero hace quizás 4 o 5 años no existía este módulo. Es un módulo que simula lo que es el ZBrush, ¿vale? Permite esculpir el modelo.
en lugar de hacerlo de forma tradicional, pues puedes esculpir el modelo, ¿vale? Pues esto, como veis, ha cambiado bastante la interfaz del programa, pero solamente es eso. Si vais aquí y vais ya a estándar o a startup, empezamos como estábamos antes. Layout de animación, por ejemplo, ¿veis? Tenemos un layout específicamente hecho para la animación. Y bueno, en este caso, para no complicaros, simplemente empezaríamos con el estándar bueno, es el mismo. El estándar o el startup es el mismo, ¿vale? Nada, luego aquí, bueno, tenemos más cosillas. Por ejemplo, estos de aquí no hagáis mucho caso, pero este de aquí sí que es importante, que tenemos como una especie de bibliotecas de cosas que vienen ya instaladas en el programa, ¿vale? Presets, en fin, depende de qué tipo de cinema tengáis instalados, porque como sabréis hay diferentes tipos de cinemas, aunque bueno, el básico, con el básico ya haces muchas cosas, pero luego hay el Cinema Studio, el Cinema Prime, que son para cosas un poco más específicas, donde simplemente, por ejemplo, el Cinema Visualize, este de aquí, imaginaos que vosotros sois un chico que hace, una persona que hace motion graphics, ¿vale? Pues quizás con el Visual Aids este de aquí, pues tendréis un cinema más enfocado a eso. No porque haya cosas que cambien, simplemente porque habrán elementos aquí dentro, como presets y objetos 3D, pues que estarán ya hechos para ese propósito, ¿vale? Por ejemplo, si vamos aquí dentro, ahora en concreto, este de aquí, ¿ves? Creo que este de aquí es para... Aquí tenemos, por ejemplo, gente en 3D, ¿vale? Pues tenemos ya elementos ya puestos, ¿veis? Pues sería quizás incluso un arquitecto que tiene que hacer una maqueta del edificio, pues podríamos disponer de ya una biblioteca de elementos hechos, ¿vale? Pero bueno, eso obviamente está de más, es una cosa que está de más y está aquí para que la sepáis. Por ejemplo, materiales también, hay diferentes materiales, ¿vale? Todo eso está aquí en la pestaña de content, aunque insisto que depende de qué tipo de programa, de qué tipo de cinema tengáis instalado y qué versión sea, ¿de acuerdo? Bien, como módulo, como parte de introducción a lo que es la interfaz, creo que no me dejo nada. Como digo, es un pequeño esbozo en 20 minutos, que es el tiempo que llevamos aproximadamente, explicaros un poco pues la interfaz, ¿vale? Insisto, esto de aquí, pues poco a poco, a medida que vais aprendiendo y vayáis viendo ahora los ejercicios que hagamos en este curso, pues iréis viendo para qué es cada cosa. Sobre todo quedaros con el panel este de aquí, ¿vale? Obviamente para ver vuestros objetos, que sepáis que aquí se puede ver desde diferentes vistas. Por cierto, esto de aquí pues es para mover la cámara, ¿eh? Es decir, yo hago así y con este muevo la cámara, con este la acerco y con este la giro, ¿vale? Simplemente eso. Lo que ya hacéis con la tecla Alt, ¿vale? Que si no lo he dicho ya, pues con la tecla Alt apretada bueno, es lo mismo, ¿vale? Alt y acerco y alejo, bueno, con la parte central del mouse o con el botón derecho también y el Alt apretado, ¿vale? Entonces, quedaos con el visualizador, ¿vale? Con esto de las vistas. Quedaos también con la parte esta de aquí, que es el árbol de contenidos, con esta pestaña de aquí, este panel, que es un panel que vais a usar mucho porque en cada elemento que tengáis aquí se va a desplegar de forma específica lo que hace cada elemento aquí, ¿vale? Las propiedades de ese objeto. Quedaos con esta parte de aquí, que es donde van a ir los materiales. Esto de aquí, por ejemplo, no lo vamos a usar demasiado, esto de aquí tampoco. Quedaos con esta parte de aquí también, ¿vale? Para hacer el objeto editable, para seleccionar los vértices, aristas y polígonos. Y bueno, con estas partes de aquí también, ¿vale? Que vamos a usar bastante. Así que nada, espero que os haya ido un poco bien, ¿vale? Quedaos un poco, trasteado un poco con todo lo que hay. Y ahora en la siguiente lección pues seguimos con el tema. Empezaremos a hacer un primer modelo donde aprenderemos pues unas primitivas, a cómo moverlas, girarlas, un poco cómo modelar con ellas, algo de cámaras y nos vamos ya a introducir en sí en el programa, ¿de acuerdo?